Estamos nuevamente, como cada fin de semana, para realizar una sesión de El Azar Responde. Aquí hacemos y jugamos con el azar, un elemento importantísimo dentro de toda dinámica individual, grupal, colectiva, social, de las cosas que suceden por lo que nosotros llamamos azar y que son probablemente elementos que tienen causas conocidas, pero que no tenemos la realidad, no tenemos las herramientas para encauzar esto y buscarlas y encontrarlas. Así que como azar dejamos toda una serie de elementos. La pregunta de esta semana fue muy interesante porque llegamos a un diagnóstico de las ausencias o malas presencias que tiene el país. Son 10, hacen que el diagnóstico que tengamos del país, de nuestro país Venezuela, sea muy grave, sea realmente haya que prestarle atención y lo hemos agrupado en 10 que son, por llamarlo de alguna manera, el problema y la consecuencia. Lo hacemos de manera muy rápida para que nos demos cuenta. El primero es la ausencia o mal amor, que lleva a la ausencia de compromiso. Luego la ausencia o no conciencia de valores, que nos lleva al pragmatismo. Está también los problemas del conocimiento, del conocer, que nos lleva a, creyendo que entendemos muy bien sin conocer, a la presencia de delirios dentro de cada uno de nosotros que nos impiden comunicarnos en una verdadera comunicación de contenido, diálogos, debates de importancia. Estamos en el cuarto, en el país emocional, un país en el cual la gente se está anestesiando ante tanta presencia de dolor psicológico permanente, que sería tanta ira negativa, tanto miedo y tanta tristeza en negativo, y eso en conjunto da dolor psicológico. Está el problema del poder, la ausencia de sentirnos poderosos, que hace que busquemos el poder como dé lugar, y que además cuando sintamos que tenemos un poco de poder, realmente abusemos de él. Y está también los problemas de la ausencia de capital social, ese capital social que es lo que hace que una sociedad crezca, como son valores compartidos, confianza en el otro y presencia y eficacia institucional. Esto lleva a una ausencia de mensajes, que es otra de las líneas estratégicas que vemos como problemas para plantear líneas estratégicas. De la ausencia de liderazgo, en consecuencia de todo lo anterior. Está además la presencia de la ausencia o mala presencia de democracia, con ausencia inclusive de república, y está también finalmente la ausencia de tiempo. Al tener que vivir y sobrevivir en un tiempo presente muy corto, probablemente carecemos de tiempo, carecemos de pasado a través de la memoria, y esta carencia de memoria nos hace tener carencia de futuro. Estos son los 10 puntos fundamentales, y entonces vamos a preguntar qué debemos hacer con este diagnóstico. Tenemos este dado, tiene 10 números, vamos a lanzarlo y hacemos una cifra de 3 para buscar en el oráculo de los 1000 mensajes. El primer mensaje es un 3, es un 300, el segundo es un 1, 315, salió el 315. Y con este número de 315 entonces buscamos qué nos dice el oráculo alrededor del 315. Estoy hablando mientras busco en la computadora el 315, el mensaje que va a decirnos qué pasa con este diagnóstico. Y surge una lectura un poco dura, interesante, que es el egoísmo destructivo. Y dice: si para construirte tú destruyes a otros, terminarás destruyendo aún a quienes te aman. La misión es superar el egoísmo destructivo. La esencia es destructiva. El aprendizaje, aprender a superar el egoísmo destructivo. El objetivo es diferenciar cuando el egoísmo daña y cuando el egoísmo construye, cosa que es un concepto muy interesante,
que sería la ambición y sería, pero sin daño a otro. Y el gran número nos dice, al comprender que para mejorar a otros hay que estar bien con uno mismo, también se entiende al egoísmo constructivo. Esto en la lectura estratégica nos habla de que la debilidad es dañar con el propio egoísmo, la amenaza, situaciones duras, es asociar egoísmo con la destrucción del otro, la oportunidad, asociar egoísmo con el mejoramiento propio, y la fortaleza, a aprender a crecer para hacer crecer a los otros. Cuando el egoísmo destructivo lleva hasta el número contrario, el 513, lleva que dice disfrutar en la intensidad, dice la vinculación. Cuando el egoísmo destructivo lleva hasta el disfrute de la intensidad, sin duda alguna se está frente a una situación en la que hay una desviación del placer para obtenerlo en forma inconveniente por el daño que ocasiona. Son los placeres inconvenientes. Esto nos está hablando, en otras palabras, y quiero retomar entonces la pregunta que hacemos con todo esto, es superar el egoísmo destructivo. Superar la esencia destructiva que tiene estos contenidos de este severo diagnóstico, para aprender a superar este egoísmo destructivo y nosotros poder entonces hacer una solución. Son 10 reglas estratégicas que se plantean. Esto hace que vamos a preguntar de acuerdo al día de la semana en que usted nació, a cómo usted lo plantearía, cómo plantearía cada uno de estos elementos. Y tenemos entonces ya casi los 300 conceptos en esta bolsa, y la semana comienza en los días domingos. Y los días domingos, los que nacieron el domingo, les sugiero que piensen cómo las soluciones a cada uno de estos problemas comienza con la sorpresa. El domingo es la sorpresa. Tienen que buscarlo en el Conceptoterapia 90, la sesión 90. El domingo, la sorpresa. El lunes es los que nacieron el lunes. Piensen y asocien esta reflexión con el concepto que fue la sesión 158, importantísimo, de cómo comunicar, de cómo hacer los procesos de comunicación. El día martes, que es el día de la lucha, la lucha con éxito, es decir, la superación de obstáculos, es a través de este concepto, y es a través de el éxito, la sesión número 43, el éxito. Es decir, cómo hacer el éxito, cómo lograr el éxito, que sería el logro y la comunicación del logro en estos duros mensajes, en esta dura lucha contra estos duros mensajes. Para el día miércoles, nosotros lo asociamos como el día de la comunicación. El día de la comunicación sería a través de un concepto muy extraño, el 247. A esto le encarga, es la potestad, el dominio, el poder, la jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Es tener potestad, es tener poder, el miércoles. El jueves es una lectura muy interesante, y el jueves aparece la ingeniería, muy importante, que sería finalmente el día jueves, es cómo hacer una ingeniería para salir de todo esto. Es el estudio, la aplicación realmente de los especialistas en las diferentes ramas de la tecnología. ¿Qué se puede hacer con la tecnología? Ese sería para el día jueves. El día viernes sería muy interesante que saquemos algo que vinculemos al día viernes, que es la satisfacción, el tener satisfacciones, el comunicar satisfacciones. Y el día sábado, finalmente, ese día del descanso, ese día del reposo, ese día para la reestructuración, es
a través de el espectáculo. Es decir, cómo hacer de estas soluciones, cómo mejorarla a través del espectáculo. Tenemos entonces muy clara la pregunta. La pregunta es, ¿qué hacer con estos 10 elementos de diagnóstico muy severo para Venezuela, en donde partimos de una ausencia de amor, pasando por ausencia de valores, ausencias o malas presencias, de valores, de conocimiento, de mundo emocional, de poder, de capital social, de mensajes, de liderazgo, de democracia y finalmente de tiempo, 10 elementos y cómo nosotros podemos entonces contribuir. Y aparecía algo muy interesante, aparecía que hay que, si para construirse a uno hay que destruir a otros, se terminará destruyendo aún a la gente que uno ama y que hay que superar el egoísmo destructivo. El día domingo con la sorpresa, el día lunes con la comunicación, el día martes con el éxito, el día miércoles con la potestad, el día jueves con la ingeniería, el día viernes con la satisfacción y el día sábado con el espectáculo. Esta es una lectura, ojalá la sepamos interpretar, porque es el azar el que nos está dando algunas claves que a lo mejor con pensamiento estrictamente racional no llegaríamos a hacer algunas asociaciones de estas. El azar es importante en nuestras vidas, tomémoslos como un indicador muchas veces de esa sorpresa que incluso se le pide a uno de estos días. ¿Usted en qué área está dispuesto a recuperar a Venezuela, a luchar contra ese egoísmo destructivo? Es importante. Piense en las 10 áreas y busque en cuál actúa usted en forma efectiva. Será hasta la próxima sesión del Oráculo Responde.